Bendiciones a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Escuela de niños. Ahora empiezan las clases, así que pueden pasar los niños a las aulas de 4 a 8. En la aula de la enfrente, allá están las maestras. Pueden mirar ahí para atrás. Ahí están las maestras para recibir a los niños. ¿Sí? ¿Están acá? Bien. Bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Bueno, es un honor para nosotros aquí estar delante de ustedes, delante de Dios, delante de nuestros pastores, delante de toda la congregación. Es un placer realmente, nos sentimos muy bendecidas y bueno, también es parte de todo lo que el Señor ha permitido en nosotros este tiempo, por medio de nuestros pastores, por medio de su dirección, de su instrucción, de su inversión e edificación. Así que bueno, hoy quiero honrarlos a ellos porque siempre han manifestado su buena atención con nosotras, nos han llevado, nos han edificado, nos han levantado, nos enseñan, y la verdad que eso es hermoso. Sentirse realmente cuidada, sentirse valorada, honrada, y estoy muy agradecida por eso. Así que bueno, bendigo esta casa, bendigo Generación de Conquista. Y bueno, y hoy es un tema muy hermoso. Igual, primeramente le doy el lugar a la mentora para que nos salude también a todos. Bendiciones, iglesia. La verdad que sí, estamos muy contentas y sobre todas las cosas nos sentimos bendecidas. Damos gracias a Dios por estos tiempos, le damos gracias a nuestros pastores, así como decía la mentora Analía, porque han hecho una inversión por cada uno de nosotros, no solamente de los que estamos en este lugar, sino también con ustedes como pueblo. Y de verdad que este día que puedan recibir, yo declaro sobre sus vidas que puedan recibir de esta palabra, y así como lo declaró el pastor, que empieza a ver si se puede activar esas sanidades, esos milagros, si se puede evidenciar la verdad de Dios y lo que representa, lo que Dios es para nuestras vidas. Así que bueno, ahora le damos el lugar a la mentora Analía. ¿Bien? Muy bien, vamos a comenzar. Hoy es una prédica, la verdad, muy hermosa. Dios nos hablaba en particular que es un tiempo de reinicio, es un tiempo donde ha costado mucho todo, ¿no? Es un tiempo donde la verdad Dios no solamente quiere bendecirnos, sino también espera que nosotros lo honremos, que realmente le demos la honra al Señor por todo lo que Él es en nuestra vida. Titulamos esta prédica como, se llama así: es tiempo de bendecir a Jehová. Tiempo de bendecir a Jehová. Creo que estamos en un tiempo muy acelerado en todas las cosas. Estamos en un tiempo difícil y complicado, pero antes de hablar de que bueno, es necesario avanzar, es necesario levantarse, es necesario afirmarse, es necesario tomar a nueva cuenta, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Que quizás hemos dejado en este tiempo, ¿no? Como están muchas cosas quizás ahí en stand-by, pero yo creo, y lo fundamental de todo esto es que lo primero y fundamental en lo que nosotros tenemos que afirmarnos en este tiempo es devolverle a Dios toda la honra, devolverle al Señor toda la honra, devolverle a Él por agradecimiento y por amor, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, no olvidando que hay planes del enemigo que quieren realmente en este tiempo boicotear la fe, llevarnos a mantenernos quietos y realmente parar justamente este diseño. Saben que nosotros fuimos creados con Dios, y Dios cuando nos creó, Él pensó en algo específico para nosotros.
Él no pensó y dijo cuando nos creó, bueno, acá estoy creando al mejor doctor de la República Argentina, no estoy creando al más sabio de todos. Cuando él pensó en la creación, y no solamente hablo de nosotros, sino que hablo de toda la creación, él lo que pensó y lo que ha iniciado primeramente en su corazón y en su mente fue de que esto que yo estoy creando, esto me va a alabar, esto me va a honrar, ¿no? Entonces fíjense en qué importante lo que nosotros podemos estar perdiendo este tiempo. El bendecir a Jehová. Nosotros estamos acostumbrados quizás a decir, bueno, voy a la iglesia y le sirvo a Dios porque Dios me va a bendecir. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios dice, bendecir a Jehová. ¿Conocen esos salmos? Esos salmos que dice, hay un salmo, el Salmo 34, uno también que dice, el rey David exhorta su alma. ¿Qué hace? Alinea su alma para que bendiga a Jehová. ¿Se pusieron a pensar acerca de eso? De ahora darle una instrucción a su alma. Ahora, en medio de las circunstancias, del problema, de la situación que puedan estar viviendo, darle esa instrucción a su alma. Bendice a Jehová. Bendice a Jehová. Pese a cualquier situación que puedan estar viviendo. Asimismo, el rey David, él hacía esos cánticos de alabanza, porque bendecir también es alabar, es adorar. Y el rey David lo que hizo, llegó a alinear a su alma. Él estaba pasando una situación dificilísima, como quizás cualquiera de nosotros, cualquiera de los que puedan estar acá, allá afuera, pero él tenía realmente, estaba siendo consciente en ese momento de que si él alababa a Jehová, de que si él adoraba, si él bendecía el nombre de Jehová, él sabía de que ahí estaba manifestando el deseo de Dios. El deseo de Dios, ese deseo que inició desde el principio, desde el minuto 1, desde el primer segundo, donde Dios dice, yo voy a crear. Yo voy a crear. ¿Y cuál fue esa motivación y cuál fue ese propósito? Para que me alaben, para que me alaben, para que me honren, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre bendice a Dios, dice que nosotros estamos reconociendo que Dios es digno. Cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos reconociendo que Dios es bueno, ¿sí? Bendecir a Dios es un homenaje, es una adoración a Él, ¿sí? Homenajeamos a Dios, ¿sí? ¿Quién puede decirle hoy a su alma, voy a homenajear a Dios? Esto es un homenaje a Dios. Estamos homenajeando a Dios en este momento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más es bendecir? Bendecir no es añadir algo a su esencia, no es añadir algo, sino que es el reconocimiento de su gloria. Nosotros no tenemos que añadir nada más en el Señor, no es que Dios necesitaría como que nosotros hagamos ahí como un ajustecito, no, al contrario, no añadimos más a su esencia, sino que es un reconocimiento de su grandeza, de su gloria, ¿no? Entonces, ¿qué más expresa el bendecir? Expresa gratitud y también expresa dar gracias, ¿verdad? Eso es lo que expresa el bendecir. Y qué difícil es en estos tiempos, o realmente en los momentos complicados o circunstancias que uno puede estar pasando, tener esa autoridad sobre nuestras emociones y nuestra alma, así como tuvo David y dijo, en esta hora te alinea su alma mía y bendice a Jehová. ¿O no es así? ¿No? Ahí sí pueden poner el Salmo 34:1, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Acá hay un principio fundamental que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que conocer. Hay que empezar a romper con distorsiones. ¿Saben cuál es ese principio? Ese principio fundamental, ese elemento esencial de la fe, es creer que Dios es bueno con nosotros. Ese es un elemento esencial. Es un elemento esencial porque si yo creo que Dios es bueno conmigo, yo voy a ir confiadamente a Él, a pedirle todo lo que yo necesito. ¿Qué persona le pide algo a otra persona y considere que tiene un concepto de esa persona, de que es una persona
mala, es una persona tacaña, es una persona egoísta. Es difícil, ¿no?, acercarse a una persona y demandarle algo, ¿no?, cuando tengo ese concepto de la persona, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué concepto cada uno de nosotros tenemos de Dios? ¿Qué concepto tú tienes de Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios? Es importante que nosotros podamos aclarar eso. Primeramente a nuestra alma, antes de darle esa instrucción de que bendiga a Jehová, a ver, aclararnos a nosotros, ¿qué concepto nosotros estamos teniendo de Jehová? ¿Qué concepto estoy teniendo yo de mi Dios? ¿Sí? Es un concepto, si es un concepto distorsionado, si mi concepto hacia Dios es distorsionado, es muy difícil que nosotros seamos prosperados. Es muy difícil, ¿sí?, que la gente prospere y le sirva a Dios. Si yo no estoy creyendo en un Dios bueno, en un Dios que ama, en un Dios que bendice, en un Dios que perdona, en un Dios que restaura, en un Dios que protege, en un Dios que cuida, en un Dios que salva, en un Dios que sana, es muy difícil que yo sea prosperado. Es muy difícil que yo pueda servirle a Dios con gozo. Es muy difícil que mi fe esté intacta, porque esa es una de las maneras que el enemigo tiene de boicotear nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque en nuestra fe nosotros tenemos la victoria, ¿o no es así? En la fe nosotros tenemos la victoria. Entonces el enemigo lo que va a querer venir es distorsionar ese concepto de Dios. Y hoy hoy vamos a ir derribando esos argumentos. Vamos a ir derribando esos conceptos, ¿sí? Porque la verdad que hablando con personas, ¿no?, y viviendo un poco, ¿no?, de ciertos panoramas, yo he podido ver en alguna situación, ¿no?, todo a mí me ha llevado a aprender, ¿verdad? Pero he podido también ver de cómo la gente tiene como ese mal concepto, ¿no?, del Señor. Cómo de repente podemos, no sé si alguna vez escucharon a alguna persona que dijese, sí, la verdad que esto es una prueba de parte de Dios, y puede ser una prueba de parte de Dios, pero cuando uno viene y dice, no, esto la verdad que es una maldición de parte de Dios, Dios está enojado conmigo, Dios, me ha enviado esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué concepto creen de que esa persona puede tener de Dios? ¿Es un concepto bueno? No tiene un buen concepto de Dios, ¿verdad? Y primeramente es un concepto distorsionado, porque nunca, pero nunca podría haber venido la enfermedad de parte de Dios. Nunca podría haber venido una maldición de parte de Dios. De ahí no proviene, de ahí no nace. Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Que Dios es bueno y el diablo es malo, ¿no? ¿O no es así? El diablo es malo y Dios es bueno. Repitan conmigo. El diablo es malo y Dios es bueno. Dios es bueno y el diablo es malo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Y por qué tenemos un concepto distorsionado de la bondad de Dios? ¿Por qué tenemos ese concepto distorsionado si nosotros sabemos quién es el enemigo? ¿Llamamos a Dios enemigo? No nos llamamos a Dios enemigo. Pero a Él le adjudicamos la enfermedad, le adjudicamos el sufrimiento, le adjudicamos la pobreza. Entonces, ¿está distorsionado o no está distorsionado el concepto de Dios? ¿Sí? Está distorsionado. La otra vez hablaba con una persona y decía, vaya a saber Dios cuándo va a parar esta pandemia, porque la verdad que Dios está enojado y está furioso. Y hablaba, ¿no?, de que esa persona me comentaba, ¿no?, de que tuvo muchas pérdidas por este tema de la pandemia y este tema del COVID. Estuvo muchas pérdidas, ¿no? Y ella decía, ¿no?, que Dios había estado como muy enojado con su familia, ¿no? Y estaba como ahí enjuiciando a su familia y la había llevado a pagar por lo que la gente había hecho. La gente está pagando por lo que está haciendo.
haciendo, ¿no? Entonces, y yo la verdad decía, ¿no? Qué tremendo todo esto. Ella iba a otra iglesia y decía así porque justamente mi pastor nos decía, ¿no? Que Dios está muy, pero muy enojado, ¿no? Y la verdad que yo decía, ¿no? Qué tremendo, porque cómo se está distorsionando la persona de Dios, cómo se está distorsionando las intenciones de Dios, ¿verdad? No se está entendiendo para qué están sucediendo las cosas. La gente no está entendiendo lo que está sucediendo en un ámbito espiritual. No está entendiendo y no está pudiendo visualizar con quién está peleando. No estamos peleando contra Dios, estamos peleando con un principado, ¿sí? No estamos peleando contra Dios. Entonces, si nosotros tendríamos realmente un buen concepto de Dios, entenderíamos de dónde vendrían todas estas cosas, ¿sí? Entonces, en el Salmo 34, 1, 2 dice, bendecir a Jehová, pero este Salmo habla de bendecir a Jehová todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué habla de bendecir a Jehová todo el tiempo? Porque todos nosotros fuimos creados ¿para qué? Para estar en la presencia de Dios, ¿no? Fuimos creados para eso. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Imagínense, ¿no? Para lo que nos tenemos que preparar, ¿verdad? Nos tenemos que preparar ¿para qué? Dice que en todo, fíjense que bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque eso ya es un estado de nosotros en la eternidad. Porque fuimos creados para eso, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué nivel nosotros creemos que Dios es bueno? ¿Qué nivel tenemos nosotros? ¿A qué nivel nosotros estamos creyendo que Dios es bueno, es misericordioso, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador? ¿A qué nivel nosotros creemos? ¿Saben que en el mismo nivel que nosotros creemos, en ese mismo nivel nosotros vamos a orar y demandar a Dios? ¿Sí? A demandar a Dios en oración, ¿sí? Vamos a orar por sanidad, por restauración, ¿sí? Por bendición, por provisión, ¿sí? Pero eso va a depender del concepto que tengamos de Dios. ¿Saben que algo muy importante que nosotros tenemos que saber? El concepto que nosotros tengamos de Dios es el mismo concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Saben que el hermano mayor del hijo pródigo, él le reclamó a su padre? Y él lo que le dijo, padre, tenía necesidad de muchas cosas, ¿no? Tengo necesidad de muchas cosas. Pero como que le reclamaba, ¿no? Que el padre no había visto su necesidad y que él también quería ser prosperado por medio de su herencia. Y él lo que no entendía de que en el corazón del padre también estaba dárselo todo. El padre mismo le respondió, todo lo que yo tengo a ti te pertenece. Y que se generó un conflicto en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no conocía el corazón de su padre. Tenía un mal concepto de su padre. No me lo va a dar, no es bueno. Si se lo pido, no me lo va a dar, no me lo va a poder no me va a querer entregar, ¿no? Que tenía un concepto distorsionado. Y así es como el enemigo trabaja. Así como el enemigo trabaja. Si yo tengo un mal concepto acerca de quién es Dios en mi vida, entonces estoy teniendo también un mal concepto de mí mismo. En que yo puedo estar operando en mí rechazo, no me lo merezco. La verdad que no lo recibo porque no estoy preparado, no estoy capacitado, porque no voy a ser nunca próspero, no voy a ser nunca sano, ¿no? Entonces es importante también nosotros entender cómo el enemigo opera realmente en esas áreas, así como operó también con Adán y Eva, ¿no? Allá en el principio de todas las cosas. ¿Qué hizo? Lo que quiso hacer es distorsionar esa bondad de Dios. Cuando Adán y Eva ya habían visto la bondad de Dios en todas las cosas. Fíjense que cómo nosotros podemos caer y tan rápido en eso, porque el enemigo es bien astuto. Fíjense cómo fue y le dijo a Adán y Eva, Dios es un egoísta, como que empieza a titular a Dios, no, Dios es un egoísta, dijo que no coman de ese fruto, de ese árbol, ¿no? Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es un mentiroso,
hermoso, ¿verdad? Y Adán y Eva, viendo todas las cosas buenas que el Señor había hecho con ellos y para con ellos, aún dieron lugar ¿a quién? A esa distorsión, dieron lugar a eso que el enemigo estaba plantando en ellos. Y fíjense cómo se empieza a desvirtuar ese concepto de Dios. Cómo desde ese principio se empieza a desvirtuar el concepto de Dios en nuestra vida. Cómo ahí aún nosotros viendo las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, aún seguimos pensando de que la enfermedad me la mandó Dios. De que Dios, ¿qué hizo? No me está prosperando, Dios no me está bendiciendo, ¿verdad? Entonces fíjense que aún nosotros viendo cosas buenas como Adán y Eva, viendo que el Señor les dio todo, les entregó todo, les preparó un lugar hermoso donde vivir, donde habitar, ¿qué pasó? No podían seguir viendo la bondad de Dios, porque el enemigo que vino a distorsionar ese concepto, vino a distorsionar, ¿sí? La figura de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que despertar, ¿no? Y no darle lugar al enemigo. Como por ejemplo se le presentó a Caín, ¿y qué le dijo? Le mintió, ¿no? ¿Qué cosa pudo haberle dicho el enemigo, ¿no? Dios quiere más a tu hermano que a ti. ¿Y qué pasó? Lo mató a su hermano, mató a Abel, ¿o no es así? Entonces fíjense cómo el enemigo opera la mentira, y ahí va titulando a Dios como mentiroso. Dios, ¿qué hace? No, Dios quiere más a mi hermano que a mí, porque lo bendice más que a él. No, porque Dios, y fíjense cómo ahí empieza esa distorsión. Ahí empezamos a distorsionar. Ahí empezamos, cómo el enemigo empieza aquí a apagar la fe, empieza a atentar contra la fe. Cómo el enemigo empieza, fíjense que desde ahí, desde justamente de ese episodio de Caín y Abel, ahí empieza ese acto de ¿cómo es? De asesinato, ¿o no es así? ¿Por qué? Por una distorsión del concepto de Dios. Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me bendice, Dios no es bueno. ¿Cómo empezó ese acto? Por una distorsión de la bondad de Dios, ¿sí? ¿Amén? Pero bueno, ahí vamos a ver también con la mentora, vamos a ver acerca de cómo el enemigo quiere traer esa distorsión y qué usa el enemigo, ¿sí? ¿Qué usa el enemigo para poder distorsionar ese mal concepto, ese concepto de Dios, hacer un mal concepto de Dios, ¿sí? Una de las cosas que la mentora mencionaba hace un ratito es que el enemigo vino a distorsionar la imagen, el concepto que nosotros tenemos hacia con Dios, ¿no? Decía y mencionaba acerca de Adán y Eva, ¿no? Cuando en el Edén aún el enemigo se infiltró en ese mismo Edén y empezó a distorsionar la imagen y el concepto de Dios. ¿A quién se lo infiltró primeramente? ¿A Adán o a Eva? A la mujer. ¿Por qué creen que eso pasó? Ahí sí me ayudan Génesis. Vamos a Génesis 3:2. Bueno, ¿se los leo? Dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. ¿Al que sigue? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comerás de él, ni tocarás, para que no mueras. Ya le estaba advirtiendo algo, ¿sí o no? Ya le estaba diciendo lo que Dios había dicho. A él que sigue. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Qué le dijo? No morirás. ¿Y cuál fue lo que antecedió y lo que Dios le había dicho? ¿Que iba a morir, sí o no? Fíjense cómo el enemigo empieza a
el concepto, la imagen de Dios, para que nos empecemos a desfasar, para que nos empecemos a desfasar de lo que Dios estableció, de la voluntad de Dios. Por eso las personas muchas veces no reciben, porque empieza a haber un desfase. Una de las cosas que mencionaban anteriormente es que el corazón duditativo, el corazón indefinido. ¿Sabes que muchas veces el corazón, cuando está en esa duda, empieza a sufrir unos daños colaterales? Porque está en ese desfase. Porque aún conociendo muchas veces no se recibe. Yo te digo algo, una de las cosas que el enemigo viene a hacer es plantar esa desvirtualidad a través de la duda. ¿Sí o no? A través de la duda. Y empieza a sembrar cosas. ¿Por qué? Porque empieza a crear esa distorsión. ¿Para qué? Para que el pueblo lo reciba. Dice bendecir a Jehová. ¿Pero tú crees que Dios no quiere bendecirnos? Bendecimos a Dios porque reconocemos quién Él es, porque reconocemos su bondad. Empezamos a traer ese reconocimiento. ¿Qué pasó ahí? Empezó a sembrar cosas, así que dejó de hablar bien de Él. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios es primeramente lo que decía, no es bendecir. Muchas veces queremos las cosas al revés. Queremos y venimos a la iglesia, que Dios me bendiga, que Dios me dé esto, que Dios me dé otro. Si nosotros limitáramos las bendiciones solamente por cuánto recibimos, ¿no creerías que eso es como mezquino? Si tan solo nosotros limitaríamos. Pero te digo, muchas veces el pueblo de Dios viene con ese concepto erróneo. Quiero que Dios me bendiga. Pero yo lo bendigo, yo lo reconozco, yo le creo. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a romper en nuestra mentalidad, a romper esos conceptos. Porque necesitamos, todo lo que Dios hace es para meternos en sus tiempos. El bendecir a Jehová, el bendecir a Dios, el reconocerlo, el ver todo lo que Él representa. ¿No te parece que eso entraría en los tiempos de Dios? Pero muchas veces hacemos las cosas de manera diferente, de manera desvirtuada, porque el enemigo viene a plantar cosas. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Nosotros en nuestro interior necesitamos recuperar, porque eso es algo altamente valorable para cada uno de nosotros. Porque el bendecir a Jehová es una manera también de poder conocer aún más de Él. Porque no se limita solamente a ser misericordioso, no se limita a ser solamente bondadoso, no se limita en eso. La bondad, lo que Él representa va mucho más allá de eso. Pero comienza con bendecirlo. Inicia con bendecirlo. Inicia con exaltarlo. Inicia con reconocerlo en todo. ¿Sabes que una de las cosas que en esta semana estuve hablando con alguien, y de verdad que me plantaba en un momento una situación, algo que decía el pastor al inicio, ¿no? De que
Las circunstancias no deben estar por encima. Las circunstancias naturales no deben estar por encima, sino las circunstancias, lo que Dios dice a través de eso, ¿no? Y me decía, bueno, me planteaba una situación y yo pensaba en esto también, porque cuando el corazón está de esa manera, cuando el corazón está indefinido, empieza a ver realidades, ambas realidades. Pero te digo algo, exalta más las circunstancias, porque su corazón está tan de una manera que solamente lo deja ver una realidad distorsionada. Y la verdad que nosotros debemos de salir de eso, porque eso es un peligro. Eso es una manera peligrosa, porque solamente vamos a ver, o puede suceder que no podamos ver lo grande de la bendición, sino lo grande de la circunstancia. Cuando el corazón está de esa manera, porque necesitamos reconocer y volver a esa intención de parte de Dios, porque es una intención. Dios nos creó para tener esa reciprocidad. Él nos bendice, pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Me entiendes? Y eso, como hijo de Dios, nosotros debemos de saltar y de romper, no de saltar, sino romper esos conceptos. Amén. Amén. Y así como decía, ¿no? Romper esos conceptos y entender que como el enemigo tiene esas estrategias, ¿no? De distorsionar ese concepto de Dios, ¿sí? Porque si nosotros dejamos de considerar que Dios es bueno, en ese momento no solamente nosotros paramos de bendecir a Dios, sino que dejamos de buscar a Dios. En el momento que yo dejo de considerar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi ayuda, que Dios es mi amigo, que Dios es la bendición para mi vida, yo dejo de buscar a Dios. Dejo de buscar a Dios y dejo de servirle y dejo de obedecerle, porque así fue como le pasó a Adán y Eva, ¿no? En ese momento ellos dejaron de obedecer a Dios. En el momento que se distorsionó el concepto de Dios en ellos, en ese momento ellos dejaron de obedecerle. En ese momento ellos dejaron de servirle. En ese momento ellos dejaron de buscarle. ¿Entiende? Entonces eso puede ser también un síntoma que quizás usted no está percibiendo el día de hoy. Algo pudo haber distorsionado ahí ese concepto de Dios. Si usted tiene un concepto erróneo de Dios, usted no va a tener la libertad para buscarlo. Si usted tiene un concepto erróneo de Dios, usted no va a tener la libertad para servirlo. No va a poder operar nunca en esa libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un concepto distorsionado, ¿sí? Y eso es lo que el día de hoy vamos a creer, de que hoy va a haber esa liberación en nosotros. A realmente entender de que no tiene que haber ningún concepto erróneo de quién es Dios para nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo se ha formado ese concepto en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo se ha formado ese concepto acerca de la bondad de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, si yo pienso que Dios no es malo, pienso que Dios es malo, si pienso que de Él vienen las enfermedades, si pienso que Dios no abre puertas, entonces va a ser muy difícil, ¿no? Que yo me acerque a Dios. Va a ser muy difícil que yo me ponga a orar en el momento de tribulación, en el momento de circunstancia. Qué difícil fue para Job, por ejemplo, ¿no? En momentos de puro sufrimiento que pasó, en la peor circunstancia que pasó, qué difícil fue para él entonces si él hubiese tenido un mal concepto de quién era Dios para él y en su vida, hubiese sido muy difícil que
que él pueda bendecir a Jehová. Hubiese sido muy difícil que él pueda orar al Señor para sacarlo de ahí. ¿Y saben cuál es saben lo que nos deja el libro de Job? ¿Saben la enseñanza fundamental que nos deja el libro de Job? ¿Cuál es la enseñanza fundamental? Es de que el diablo es malo y que Dios es bueno. Esa es la enseñanza fundamental del libro de Job. Eso es lo que nos enseña el libro de Job. Y la gente quizás no lo está entendiendo. Job en su momento no lo entendía. Señor, ¿por qué? ¿Qué mal ha venido? Cuando se vinieron y se presentaron los amigos, le dijeron no, porque ahí bajó como ese fuego del cielo y consumió todo tu ganado. Y ese era Dios y no sé qué más. Que ahora lo vamos a leer para entenderlo. Pero fíjense cómo también el enemigo a quién usa, a personas. Usted se tiene que rodear de gente de fe, ¿o no? Si usted necesita lo sobrenatural, usted tiene que estar rodeada de gente de fe. No es así, ¿no? Porque la verdad que fíjense los amigos de Job, por eso tenemos que cuidar de tener de esos amigotes que tenía Job, porque la verdad, tremendo esos amigos. Sí, fíjense, vamos a Job. Fíjense lo que le dijo. Y esto, y ahora se van a dar cuenta cómo, qué bueno que es Dios. Y qué malo que es el diablo, ¿eh? Fíjense, en Job capítulo 1, verso 12 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, conocemos, para el que no lo conocen, a la historia vino Satanás, ¿no? ¿Y qué hizo? Quiso venir y decirle, bueno, tu hijo Job, y no sé qué, como que quería llevarlo a Dios, ¿no? A convencerlo, ¿no? De que él era malo. Y Dios decía, mi hijo es un ¿qué concepto tenía Dios de Job? Que era fiel, que era un hombre fiel, que era un hombre justo. Pero fíjense, solo en este versículo tenemos que saber qué bueno que es Dios. Porque dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Que dijo, todo lo que tiene, su familia, su ganado, todo lo que él tiene, toda la prosperidad que tiene, todo eso está en tus manos, le dijo. Solamente, fíjese la condición que Dios le pone al enemigo, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Es bueno o no es bueno Dios? ¿Es bueno o no es bueno Dios? ¿Qué le dijo? Toma todo lo que tiene, haz lo que quieras con eso, pero ojo, no te metas con él. Su vida no la tocas, a él no la tocas. ¿Es bueno o no es bueno Dios? Es bueno Dios, es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Haz todo lo que quieras. En tu mano tenés todo lo que él tiene, pero a él no lo tocas. A él no lo tocas. ¿Qué dijo? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás y delante de Jehová, ¿sí? Entonces fíjense ahora cómo aparecen sus amigotes acá más adelante. Fíjense cómo empiezan a aparecer. Dice en el verso, vamos a ir adelantándonos. Dice en el verso 16, dice, aún está hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Qué dijo? Muy bien. Que quemó, ¿qué dice? Las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, ¿no? ¿Qué dijo? Fuego de Dios cayó del cielo. ¿Ustedes qué piensan? Está confirmado que Dios mandó la pandemia, ¿no? Entonces, fíjense cómo viene el amigo y le dijo, fuego de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué le quemó las ovejas y a los pastores y dice que le consumió todo? ¿Ustedes creen que Dios podría hacer eso? ¿Será ese fuego de Dios o fuego del infierno? ¿Qué piensan ustedes? No, pero bajó del cielo, era de Dios, dijo el amigo. ¿O no? Fíjense cómo el enemigo ya empieza a usar a personas, ¿no? Para distorsionar ese concepto de la bondad de Dios. Y vamos a adelantarnos en el
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto que dijo Job, ¿qué dijo? Y bueno, perdí todo. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, Jehová Dios, ¿y qué dijo? Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Pero fíjense en cómo el enemigo ya empieza a ponerle como etiquetas a Dios, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios es bipolar? Un día te da y otro día te quita. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, fíjense cómo ya estaba pensando Job. Porque podría decir, sea el nombre de Jehová bendito, estaba bendiciendo a Dios, pero ya estaba naciendo en él, ya algo estaba sucediendo en él, ya estaba teniendo un concepto erróneo de parte de Dios. Porque ustedes creen que, bueno, Dios me dio y Dios me quita. No. Entonces, fíjense cómo ya el enemigo empezaba ahí, ¿no? A operar, ¿no? Tremendo. Y vamos al capítulo 5, verso 17, que dice: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, dice, ¿no? Y en el verso 8, en el capítulo 8, perdón, en el verso 4, dice: Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y le rogares al Todopoderoso, si fuese limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Volvamos al verso 4, dice, si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Entonces, ¿cómo Dios iba a orar entonces por sus hijos? ¿Cómo Dios iba a orar entonces en esa situación? ¿Cómo Dios iba a orar a Dios para pedirle fuerza, restitución, para pedirle aliento, para que pueda él levantarse en esa circunstancia, si él estaba viendo a Dios como su enemigo? ¿O no es así? Cuando ya estaba empezando a ver, Dios, ¿por qué me enviaste esto? ¿Por qué me mataste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste todo? ¿Por qué lo perdí todo? Con un concepto erróneo de Dios es imposible que nosotros podamos decir, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo voy a orar, yo voy a clamar. ¿Con qué ganas, con qué confianza nosotros vamos a ir a orar a Dios? Por eso, en el momento de la peor tribulación, ¿saben qué? Los cristianos lo que menos hacen es orar, ¿o no es así? Lo que menos hacen es orar. ¿A causa de qué? De tener un concepto erróneo de Dios. Por eso, porque el enemigo que viene a distorsionar. ¿Para qué? Para que la fe se apague, no tenga fuerza, para que realmente en el momento de mucha lucha y tribulación no tengamos ni ganas de orar, no tengamos ni ganas de nada. Como yo les decía, ¿no? El hijo mayor tenía todo. El hijo mayor que le reclamaba a su padre, ¿no? Del hijo pródigo, el hijo mayor de este hombre, ¿no? Él lo tenía todo, pero a la misma vez no tenía nada, ¿o no es así? Y así es mucha la condición de los cristianos. Nosotros con Dios lo tenemos todo, pero a la misma vez no tenemos nada. Tenía su herencia, tenía a su padre que quería bendecirlo, que quería prosperarlo, que también estaba dispuesto a darle su herencia, no solamente al otro hijo, ¿no? Que se levantó en contra de él, sino que tenía buenas intenciones con su hijo. Pero fíjense cómo una mentalidad nos puede llevar a que al tenerlo todo, nosotros no tengamos nada. Porque esa es una condición de un cristiano hoy en día, ¿o no es así? Tenemos todo con Dios, pero a la misma vez no tenemos nada, ¿no? Y qué triste realmente que es eso, ¿sí? Pero fíjense cómo empezó, ¿no? Este fuego de Dios, que empezaban a decir que había caído del cielo y que con
consumió los ganados, ¿no? Y ahí darse cuenta de que no era Dios realmente. No se trataba de Dios, no se trataba de que Dios quería traer un mal sobre su vida, porque eso a Dios no le pertenece, eso no viene de Dios, ¿sí? Y cuando él dijo, Jehová Dios y Jehová quitó, ¿sí? ¿Qué hizo? Él creyó que la maldad estaba viniendo de Dios, por la distorsión de la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, uno de los amigos también se acercó y le dijo, Dios te ha castigado menos de lo que mereces. Y fíjense en el sofá, en el capítulo 11, verso 6. Fíjense lo que le dice. Y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Qué astuto que es el enemigo. Dios te castigó, pero ojo, Dios es bueno porque te castigó menos de lo que te mereces. El enemigo distorsionando la bondad de Dios. Sí, Dios me castigó, pero bueno, para darle ahí como un apapache, no te castigó tanto, menos de lo que te merece, ¿no? Pero en realidad, ¿qué mentira es esa? El castigo no viene de parte de Dios. Esa no es la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, fíjense, vamos a pasar a Job, para poder entender esto, vamos a pasar a Job 42:7. Dios dice, ¿lo tenemos ahí? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué le dijo el Señor? Dejó que hable. Dejó, ¿no? Que hablen, y ahí se la maquinó toda Job ahí. Pero él acá le dice muy bien, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Eran todas babosadas, mentiras, chisme. De todo estrategia de parte del enemigo. ¿Para qué? Para distorsionar la bondad de Dios. La bondad de Dios. Porque nadie vino y le dijo, ¿sabes, Job? ¿Sabes lo bueno de todo esto? Estás con vida. Dios conservó tu vida. ¿Quién se acercó de los amigos y le dijo, qué bueno que ha sido Dios? Porque conservó tu vida. Tanto te ama que conservó tu vida. ¿Qué amigo fue que vino y le dijo eso? Ninguno. Y eso a veces sucede. En las peores tribulaciones, en las peores circunstancias, qué difícil es ver a Dios en todas las cosas, ¿no? Qué difícil es poder detectar la bondad de Dios en todas las cosas. Cuando Dios le dijo, tenés todo en tus manos, pero a Él no le tocas un pelo. De Él yo preservo su vida, de Él tengo cuidado, porque a Él lo levanto, porque a Él lo limpio, porque a Él lo sano, porque a Él lo restauro, porque a Él lo bendigo, porque a Él lo sano. Esa es la bondad de Dios para tu vida, esa es la bondad de Dios para mi vida, porque muchas de las cosas se pueden acelerar, puede acontecer, muchas cosas. Y qué sacudimiento. Pero qué bueno que estamos acá, ¿no? Qué bueno que está el cuidado de Dios sobre nosotros. Qué bueno que Dios nos bendice. Qué bueno que Dios nos prospera. Qué bueno que Dios nos sana. Qué bueno que Dios nos da el aliento, nos da la fuerza, nos da la fe. Qué victoriosos somos porque tenemos fe. Porque si estamos acá es porque tenemos fe. Qué victoria que tenemos. Eso es victoria. La fe. Porque eso el enemigo quiere venir a distorsionar. El enemigo quiere venir a distorsionar esa fe. Porque si distorsiona esa fe, distorsiona el concepto de Dios en tu vida. Distorsiona la bondad de Dios
Fíjense en el Santiago 5.1, si lo pueden poner ahí en pantalla, Santiago 5.1. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad en vuestros corazones, porque la venida del 5.11. Santiago 5.11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? ¿Qué dice? Habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nadie le dijo a Job, qué misericordioso Dios está haciendo con vos. Qué compasión, qué amor que el Señor tiene para tu vida. Pero acá fíjense, ¿no? Que como el enemigo, aún queriendo destruir, ¿no?, al hombre, ¿sí? ¿Quién estaba atrás de Job? El enemigo. ¿Quién quería destruir al hombre? El enemigo, ¿sí? Satanás estaba queriendo destruir al hombre, pero la bondad de Dios y misericordia de Dios, como dice ahí, ¿sí?, la compasión de Dios no permitieron que Satanás termine con la vida de Job. No lo permitieron. Y eso es lo bueno de Dios. Eso es lo bueno de Dios. Por eso yo les decía, ¿no? Este libro de Job tiene que realmente darme a conocer, hacerme entender que el único acá que quería destruir su vida era el enemigo. Y el que estaba teniendo cuidado de él era el Señor. ¿O no es así? ¿Sí? Entonces, vamos al Salmo 34.8. Salmo 34.8 dice, gustad y ved que Dios que es bueno. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué dice? Dichoso el hombre que confía en él. ¿Vivimos en esa dicha? Miren lo que significa dicha. Dicha significa estado de ánimo de la persona de estar completo en satisfacción, por gozar de lo que desea y por disfrutar de algo bueno. Repito, estado de ánimo de la persona de estar completo en satisfacción, por gozar de lo que desea y por disfrutar de algo bueno. Y fíjense que acá justamente en este salmo, David dice, ¿no?, que nosotros tenemos que confirmar que Dios es bueno. ¿Para qué? Para vivir en la dicha de confiar en Él. Por eso dice, gustad y ved. ¿Qué dice? Confirmen que Dios es bueno. Confirmen. ¿Quién le falta confirmar que Dios es bueno? Confirmen que Dios es bueno. Por eso David decía, gustad y ved que bueno es Jehová y dichoso el hombre que confía en Él. ¿Sí? Entonces, si Dios es bueno, nosotros tenemos que vivir en la dicha de confiar en Él. ¿Sí? Hasta que nosotros no podamos comprobar que Dios es bueno, no vamos a poder vivir en la dicha de confiar en Él. ¿Todos quieren vivir en esa dicha? En esa dicha que dice que nos gozamos y disfrutamos de algo bueno. Eso es. Pero ¿qué dice primero David? Hay que comprobarlo. ¿A alguien le falta comprobar que Dios es bueno en su vida? ¿A alguien le falta comprobar? ¿Alguien tiene que comprobarlo? Nosotros, es como que hay que hacer como por ejemplo, ¿no? Si quiero degustar algo, porque ahí dice gustar y ver. Quiero degustar algo. Yo, para saber si algo me gusta o algo bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que probar, ¿no? Lo tengo que comprobar, ¿no? Bueno, así mismo decía David, compruébenlo. Comprueben. Si a alguien le falta comprobar, compruébenlo. Para que vivas en la dicha. Para que seas dichoso. Porque aquel que lo comprueba es dichoso de confiar en Jehová. Es dichoso, vive en la dicha. Y si no lo comprobamos, ¿qué pasa? ¿No?
Jehová, ¿no? Si Dios es el causante de nuestras desgracias, ¿es el causante o no? ¿Por qué servirle a Jehová entonces si Dios es el causante de nuestras desgracias? ¿Qué hacemos acá si Dios es el causante de nuestra desgracia? ¿Qué concepto erróneo hemos tenido de parte de Dios? Estamos clamando una sanidad quizás, pero va a ser muy difícil clamarle al Señor, ¿no? Si yo estoy pensando de que Él me envía la enfermedad. Si yo estoy clamando por restauración, qué difícil va a ser, ¿no? Orar al Señor en tiempos de angustia, de tribulación, ¿no? Qué difícil va a ser, ¿no? En momentos de circunstancias, ¿verdad? Amén. Pero hay otros conceptos de parte de Dios. Hay otros conceptos también buenos de parte de Dios. Así es, como ella decía, mencionaba, y ponía en nosotros también ese sentir que muchas veces se puede se puede desvirtuar, como decía, ¿no? Desvirtuar el concepto de la imagen de Dios, de quién Él es. ¿Sabes? Una de las cosas que también el Señor traía en mí, el Salmos 103, que hablaba también de David, ¿no? Que él te obligaba a su alma, él decía, bendice alma mía. O sea, estaba continuamente dándole la instrucción a su alma, doblegando su voluntad para que en todo tiempo sea y reconozca a Jehová, reconozca quién Él es. En todo tiempo traía a memoria, hacía un recordatorio constantemente de quién Él era. Que Él, no te olvides, aún decía, alma mía, no te olvides, no te olvides, dice Jehová, no te olvides, no te olvides de todos sus beneficios, no te olvides, alma mía, no te olvides que Él te sacó, te libró. Esa instrucción que continuamente el rey David estaba aún en su interior, constantemente decía, alma mía, no te olvides, no te olvides, no te olvides de reconocer, no te olvides lo que Dios ha hecho por ti, no te olvides, no te olvides que Él te rescató, no lo olvides. Es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, porque Dios es grande en misericordia. Y como constantemente Él traía en memoria, Él recordaba, le plantaba su alma ese reconocimiento de bendecirlo. Como pueblo y como hijos de Dios, una de las maneras que yo me doy cuenta que estoy bendiciendo a Dios es mantener ese recordatorio, bendiciéndolo. El bendecir es hablar bien de Él, es alabar, es reconocer. Y como el rey David también era el entendido, en todo tiempo plantaba. No te olvides, iglesia, no te olvides, iglesia, no te olvides. ¿Qué ha hecho por ti? No te olvides. Algo que ella hablaba también, es darle esos pequeños detalles que quizás no nos estamos dando cuenta. ¿Cuánto valor le hemos dado a eso? Si prestamos más atención en que
somos bendecidos. Estamos aquí como iglesia. Estamos aquí recibiendo una palabra ¿para qué? Para que seas bendecido. Para que seas bendecido. El Señor quiere plantar eso. En nosotros tiene que estar. Que no tan solo. Y que no es el concepto de que Dios bendíceme, sino es bendecir a Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Y bendecir, aún Él trae esa ofrenda. Yo me imagino, en todo tiempo, estoy presentada como ofrenda. Y alababa, y recordaba esos pasajes cuando aún Él, en todo momento, en todo tiempo, y empezaba a dar saltos y saltos, saltos de fe, saltos de fe, saltos de fe. ¿Por qué? Porque reconocía en su corazón. En su corazón estaba plantado. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién eres, Dios? Como iglesia, como hijos, no debemos de dejar de lado. No debemos dejar de lado las pequeñas cosas que nosotros hay. Estamos respirando, tenemos vida. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Una de las maneras que aún desvirtuar el concepto es creer que ella decía que a veces creemos que Dios y empezamos a dudar de cosas, ¿no? Empezamos a contender, Dios es bueno, Dios es malo, y empezamos a aceptar cosas incorrectas en nuestro interior. El Señor dice, no contenderá. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor se enoja conmigo? ¿Se habrá enojado Dios, como decía ella, y me habrá mandado algo? Es grande en misericordia. Él es lento para la ira. No contenderá, dice, para siempre, ni para siempre guardará enojo. ¿Qué conceptos hemos tenido? ¿Qué conceptos hemos agarrado? ¿Qué conceptos hemos tenido de Dios? Este salmo prácticamente trae constantemente el rey David en su interior, en su alma. En nosotros sirve estar eso. Debemos recordar, hacer el recordatorio continuamente, constantemente, cómo es una manera de bendecirlo. De bendecirlo. La bondad de Dios. La bondad de Dios se representa todo lo que Él es. Y si nosotros aceptáramos su bondad, si viéramos y recibiéramos revelación de su bondad,
y yo debemos de recuperar el valor intrínseco que representa bendecirlo. Con tu adoración, reconocer quién Él es, quién te ha traído acá. ¿Sabes cuántas cosas habrá hecho el Señor para que tú estés aquí? Habrá movido circunstancias, personas. El Señor usa. Su misericordia es para que tú y yo siempre estuviéramos conectados con Él, para que volviéramos a su corazón. Tú y yo debemos de recuperar lo que representa venir aquí a ofrecerle un sacrificio de alabanza, decían recién. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántas cosas podemos hacer cuando recibimos esa revelación? Cuando se es plantado en nuestro corazón, qué bendito es Jehová. Estos ofrenda, sacrificio, servicio, y orar, como decía, si nosotros tuviéramos la revelación de quién es, cosas no nos costaría. Tú y yo debemos de recuperar ese valor que es bendecir a Jehová. Y bendito es Jehová. Y yo te pido que tú pongas de pie. Ahí, si tú crees que el Señor puede sanarte, si tú crees que el Señor puede traer libertad a tu vida, si tú crees que Dios es bueno contigo, si tú crees que Dios te puede proteger, si tú crees que Dios te puede cuidar, si tú crees que Dios te puede dar paz, si tú crees que Dios tiene cuidado de tu vida, de tu familia, si crees que Dios te puede prosperar, órale entonces a ese Dios que prospera, a ese Dios que bendice, a ese Dios que sana. Cambia tu concepto acerca de la naturaleza de Dios, cambia tu concepto acerca de la bondad de Dios. Ora a Dios como tu proveedor, ora a Dios como tu sanador, ora a Dios como tu libertador, ora a Dios como tu protección. Si tú crees que Dios te cuida, que Dios te protege,